Las fuentes alternativas de energía para minar Bitcoin están en pleno auge. Lo hemos visto con gas, con hidroeléctrica, geotérmica directo de los volcanes. Pero ¿qué pensarías si te dijera que podemos extraer energía de los desechos orgánicos y convertirlo en electricidad para minar Bitcoin? Esto nos lo va a explicar hoy Ricardo Carmona, quien es cofundador de Biomining y está con nosotros en esta entrevista de Criptonoticias. Yo soy Luis Esparragosa y nada, bienvenido Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Agradecido por la invitación, de verdad, muy emocionado por estar aquí con ustedes, aquí en Cripto Noticias y nada, a la expectativa de lo que se viene con esta interesante entrevista desde mi punto de vista. Sí, no, y del nuestro también. Realmente hemos estado haciendo seguimiento a todo lo que nos comenta sobre la minería con el biogás y ya vamos a explicar a detalle cómo funciona todo esto, pero primero nos gustaría que te presentaras ante la audiencia, quién eres, a qué te dedicas, cómo llegaste a Bitcoin, a la minería. Claro que sí. A ver, mira, yo soy venezolano y en el 2014 conocí Bitcoin en un bar en Dublín, en Dinamarca. Y fue porque había un cajero de Bitcoin allí, un cajero de Bitcoin, y me sonó, me había escuchado la idea y dejé morir la idea allí en quizás un par de meses nada más, hasta que compré mi primera fracción de Bitcoin en Venezuela por Twitter, por cierto, a través de Twitter y una transferencia bancaria, y ahí empezó mi camino a entender y descubrir Bitcoin como una herramienta y como un vehículo para librar lo que era la antesala, la verdadera hiperinflación, no la hiperbitcoinización, sino la hiperinflación en que vivimos allá, yo diría como aproximadamente desde 2016 en adelante, 2015. Entonces, en esa antesala me tocó a mí entender Bitcoin como una manera de sortear, ¿no? La debacle que se estaba dando por la pérdida de la confianza en nuestra moneda local. Y siempre tuve la idea de empezar a minar en algún momento, pero vi tan de cerca los procesos de obsolescencia de los equipos y la velocidad a la que se estaba dando el crecimiento de la famosa ley de Moore, en donde va creciendo la velocidad de procesamiento de una manera exponencial, que decidí que no era el momento de arriesgar alguna inversión por este tema, ¿no? Un poco bastante motivado al documental de The Rise and Rise of Bitcoin, yo no sé si lo han visto, pero recomendadísimo, en donde muestran la historia de unos mineros caseros, por cierto, que empiezan su desarrollo y lo colapsan al pasar un tiempo por el tema del consumo eléctrico y lo obsoleto que se iban haciendo, ¿no? La velocidad a la que está creciendo la red y todo lo demás. Y nada, varios años después termino yo acá en México. En mi trabajo, a lo largo de mi carrera, me he dedicado a la industria del gas natural, sobre todo en la construcción de gasoductos y en la construcción de eh, estaciones de servicio de gas natural. Es lo que he hecho a lo largo de mi carrera. Y estando acá, dije, bueno, es la hora de minar, 2017, ¿no? Y en el momento de abordar la minería, dije, pero hay que encontrar un lugar en donde realmente uno pueda hacer algo diferente y tener un impacto fuerte y a su vez un modelo de negocio que sea eh, factible, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? En México tenemos unas tarifas prohibitivas para conectarte a la red y minar, y lo que sí encontré que había que en México era mucho gas. Había mucho gas, o hay mucho gas, siendo quemado y venteado en las producciones, en los pozos productores de petróleo, ¿no? Uh -huh. Y ahí empecé en 2017, finales y principios del 18, a intentar llevar a cabo una idea que ni siquiera en Estados Unidos había sido eh, puesta a prueba. Ni siquiera había nacido ninguna de estas interesantes compañías como Upstream Data, Great American Mining, Crusoe Energy, J Energy. Ninguna de estas empresas que hoy en día minan desde el gas que se produce o que se ventea y se quema, ninguna de ellas estaba haciéndolo. Y dije, bueno, es el momento de probarlo. Y nada, que me topo con 3 o 4 de las empresas que están haciendo aquí exploración y producción, y no logro yo
en mi intención, yo con mi socio, lograr algún prospecto de proyecto, ¿no? De implantarlo, de sembrarlo. La Comisión Nacional de Sí. Hidrocarburos aquí le presentamos el proyecto y también fue tan complejo para ellos en 2017 final y que no nos pintaron ni siquiera un camino alternativo factible. Fíjate que la Comisión de Hidrocarburos nos dice, se concentraron en, bueno, pero sí, si te entregan gas natural que iban a ventear, tienen que haber unas regalías, se centraron en la parte de cómo entra la minería de Bitcoin en el marco regulatorio que ya existe, que no tiene ni siquiera algo de relación con Pero, lo que es, ¿no? Pero, pero, pero ¿cuál fue la traba allí? ¿Fue alguna dificultad al momento de comprar el gas o estaba directamente relacionado con la regulación de Bitcoin como tal y las no, a criptomonedas? ver, la traba para llevar a cabo el proyecto, en mi caso, en el 2017, fue no poder hacer con la conexión o el clic con ninguna de las empresas que nosotros visitamos, ¿vale? Esa es el único motivo, ¿no? Porque lo que te comento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es como un colorario porque también nos acercamos para poder armar la parte jurídica y de estructura legal, Mm. pero la respuesta fue, sí, si tú vas a comprar gas de venteo, tú eres un actor más en la cadena, entonces te tengo que tarifar el gas natural a una tarifa de mercado, no me puedes decir que lo estás comprando a 0.0001 pesos, no, y aparte te voy a taxear, o sea, te voy a grabar la transacción No, como porque soy Estado, ¿no? Esa es claro, un porque poco allí al comprar gas te estás convirtiendo como un cliente más. O sea, si hubiera suficientes clientes para ese gas, el gas no se desperdiciara. exacto, ¿no? En vez de Entonces te tener están un approach, considerando como uno claro, más. en vez de tener un approach diferente, ¿no? De, ya va, me interesa mucho esa idea, porque vas a resolver un problema de emisiones terrible y de gasto energético terrible, y cómo podemos hacer que esto suceda, ¿no? Y obviamente falta muchísimo para que nuestros estados o nuestras organizaciones gubernamentales o estatales o entes y organizaciones que representan al Estado de manera directa o indirecta jueguen un papel proactivo o promotor o que intenten desarrollar alguna tecnología nueva. De verdad, estamos muy atrás en eso. Y bueno, eso es lo que sucedió. El resultado de esto, Luis, es que me desmotivó mucho, ¿no? 2018. Eh, lo guardé en una gavetita, ¿no? Seguramente vamos a estar desempolvando quizás en este mismo año, pero en el 2021 ya sí me topo con el que hoy es mi socio y me invita a conocer su granja, ¿no? Y en el conocer esa granja, que tiene 10.000 cerdos, descubro que él está haciendo un proyecto muy interesante, que bueno, yo tenía muchos años estudiando este tema del biogás, nunca habiendo visto una implementación, porque la implementación de la extracción de biogás se da en otros países, eh, sobre todo en Estados Unidos, Canadá, Europa, y acá no lo había visto, ¿no? Y tener la oportunidad de verlo me abrió la mente y vi el esfuerzo que él estaba haciendo para aprovechar los desechos, ¿ok? De esa granja. Mm. Y al Ujú. verlo, adivina con qué se estaba topando mi socio, ¿no? En ese momento, que no era mi socio, pero en qué se estaba topando él en ese momento, y se estaba topando con el marco regulatorio, con la problemática técnica que se pone allí sin querer, que está allí sin querer, trabando proyectos de innovación para el aprovechamiento de residuos, para llevar eso a la red eléctrica, para llevar eso Ujú. a la red de gas natural, para aprovecharlo, o sea, complicadísimo. Y pasado ya 2 años de tener trabajando él en eso, cuando yo le digo, estás viendo el camino incorrecto. Yo te puedo ayudar a hacer muchas cosas con esto, pero te voy a decir que el camino correcto es la minería de Bitcoin. No hay otra manera. Y eso radica en que, o sea, mi razonamiento radica en que no hay otro comprador que te pague más por cada unidad de energía que tú tengas. O sea, si a ti te sobra una cantidad de energía y la tienes en tu mano, tú la puedes usar de muchas maneras. Eh, pero solita, por sí sola, el mejor comprador que te va a dar más dinero es la minería de Bitcoin. Y no por poco, sino 3 4 y hasta 5x más de lo que puedes hacer si se lo entregas a otros, si lo vendes.
Claro, hay otros procesos que son industriales, por ejemplo, si tú fabricas carros, bueno, tú usas un poquito de energía, pero usas una cantidad de energía y usas otras muchas cosas que también le ganas margen. Pero ganarle el margen al electrón, nadie le gana a la minería de Bitcoin. Entonces, ahí fue donde planteamos la idea y nada, ahí nació el proyecto de BioMining, que justamente ahorita estamos desarrollando la primera prueba de concepto acá en México y bueno, es un poco lo que me trajo acá a la minería. Ya estando acá y hablando de minería, hemos hecho comunidad, justamente lo que nos estamos encargando es de eso, de desarrollar contenido que no hay, elementos que nos ayuden a entender más la minería, que nos ayuden a poder hacer clic con los productores, los que tienen la energía, con los que tienen los mineros y la intención de minar, y con los que tienen el dinero y la intención de invertir. Entonces, esos tres Ujú. polos es también una misión que me he trazado aquí permanentemente, desde mi trinchera acá en México, y que lo estamos tratando de consolidar con los meetups de minería que estamos haciendo una vez al mes en Ciudad de México y con la construcción de la audiencia del podcast que llevo que se llama Minería Disruptiva. Ok. Entonces tu socio ya producía gas a partir de los desechos orgánicos en su granja. El día que nos conocimos tenía pocos meses de haber logrado ya la producción. Mm. ¿Y qué hacía con ese gas? O sea, ¿lo vendía para uso doméstico? ¿Lo usaba para la granja? ¿Qué No, destino él se le estaba daba? desarrollando un camino para darle gas a los vehículos, por ejemplo, Ok. y quemándolo, porque quemarlo no está mal en una granja como esta, Luis, porque es parte del proceso. En realidad, y aquí te puedo profundizar un poco con cómo se saca y por qué se saca el biogás. Pero te cuento desde el principio, ¿no? Tú tienes una gran cantidad de excreta de los cerdos, ¿ok? En el caso de los cerdos, y también aplica este proceso para excreta de otros animales, pero tienes esa excreta de cerdos que tiene algo de contenido energético, pero es un problema porque aunque tú lo recojas y lo guardes en una alberca, en una especie de piscina abierta, eso no lo puedes usar mañana para abono, o sea, no está Mm. listo todavía. ¿Y por qué? Porque antes de tú utilizarlo para otras cosas, que es lo mínimo que deberían hacer los granjeros en cualquier lugar del mundo, tienen que esperar que se dé un proceso, digamos, de anaeróbico, en donde las bacterias, digamos, procesan esa masa, esa biomasa, se llama biomasa, procesan esa biomasa Ujú. y la neutralizan. Porque básicamente eso, cuando está vivo, todavía está calientito allí y no es apto para ser usado en otras cosas. Entonces, aunque tú no lo vayas a usar como biogás, tú necesitas neutralizar la materia orgánica, ¿ok? Eso ocurre en varias de las formas que vamos a hablar ahorita, pero en el caso de la excreta de cerdos, lo normal es que tengan un biodigestor, aunque sea abierto, y esperar un tiempo. Y luego de que eso Ujú. está allí llevando sol y aire, bueno, en algún momento ya se convierte un poco más en composta, le sacas el líquido, agarras el sólido, entonces, bueno, ahí un poco lo puedes utilizar. Eso es como el proceso muy rudimentario. De hecho, en la excreta de ganado de vacuno es muchas veces extender lo más que se pueda las excretas y tirarlas allí de manera que ocurra este proceso más aceleradamente. Entonces ahí es donde viene la invención del biodigestor, y que es la parte fundamental de estos procesos con el biogás. Es de que descubrieron, bueno, que las bacterias tienen un buen comportamiento cuando tú tapas la materia fecal y la tapas le pones ciertas condiciones de temperatura y ciertas condiciones de pH, y eso es el ambiente perfecto para que ellas se coman toda la materia orgánica, sacan como su producto biogás y se queda la biomasa neutralizada y un poquito Ujú. más solidificada, un poco más barrito, ¿no? Entonces, ese proceso se llama digestión anaeróbica y es la base fundamental que te hace producir en cantidad y muy rápido biogás, ¿no? Entonces, eso es el paso avanzado y los granjeros, muchos granjeros de México, aquí en México hay más de 800 biodigestores que se fueron construyendo a lo largo del tiempo, y lo ideal es que tú construyas el biodigestor y por lo menos este,
bueno, ventéalo, pues, pero si tienes un quemador, de alguna manera construye un quemador, invierte en eso y puedes quemarlo y no contamina tanto como gas de efecto invernadero, Sí, ¿no? en el caso del gas de ventear que se genera en el petróleo, entiendo que es preferible quemarlo a liberarlo, ¿no? O sea, si lo liberas es mucho más dañino para el ambiente que quemarlo. Exactamente. Ocurre Sí, lo mismo con la biomasa. sí, es exactamente el mismo caso. Porque de hecho se parecen mucho los dos gases. Al Ujú. final es metano, gas metano con CO2, en su mayoría esos dos compuestos, ¿no? Entonces, el chiste es que si tú no lo quemas, cada kilogramo de metano vale por 25 veces un kilogramo de CO2. Entonces, es preferible quemarlo. Cuando lo quemas, que salen dos partes de CO2 y tres partes de agua o de vapor de agua, y entonces liberas muchísimo menos impacto equivalente a la atmósfera. Por eso es muy importante quemar el metano antes de que se vaya al aire. Okay. Ahora, Bueno, ¿cuál es pero el potencial de esto? O sea, en cuanto a los volúmenes de gas que se produce, ¿cuál es su potencial para aplicarlo en la minería de Bitcoin? claro, claro, muy importante la pregunta, porque es un tema también de escala. O sea, ahorita Y mencionaste 800 granjas, 800 venteadores, perdón, depósitos de biodigestores, exacto. biodigestores, disculpa, a lo largo de México, entonces lleva a pensar que quizá se puedan reproducir. Exactamente. No, Digamos, con estimaciones, digamos, hechas de estudios de los 2010 en adelante, nosotros calculamos que pueden haber 800 megavatios disponibles si se aprovecha el biogás de las granjas de cerdos nada más. Para que tengas una idea. mm, Para hacerte una idea, la red de Bitcoin completa debe estar hoy, se calcula que la capacidad en megavatios de la red de Bitcoin hoy es como de 16.000 megavatios. Entonces, mm, 800 no es la red de Bitcoin completa, pero 800 es 800. 800 es sí. una muy interesante número. Y esto, de todo esto el chiste, bueno, y nada más es en la parte de cerdo, de todo esto el chiste es que la minería, perdón, que uno de los puntos más importantes de minar es lograr alcanzar el mínimo costo de la energía. En el caso del biogás, y hay que diferenciar también en el costo de operar y el costo de la energía. ¿Qué me refiero? En el caso de las granjas, de una granja, por ejemplo, que genere biogás, el costo de energía de la verdadera fuente de la energía es virtualmente cero o quizás negativo, porque justamente en la granja donde estamos nosotros recibimos biomasa desde productores lácteos, por ejemplo. Y ellos, como no tienen un biodigestor en esa instalación, acceden a que nosotros les retiremos esa biomasa. Acceden a productores de tequila, por ejemplo, que los Claro, subproductos de allí tequila. hay como una segunda fuente de ingresos o un segundo negocio allí al Pero tú hay que hacer prestarle la este servicio a abstracción, los granjeros, ¿no? pero hay que hacer la abstracción a la energía. Y la energía, en realidad, que está Ujú, entrando en ese tubo, tiene costo negativo. Así de simple. Ahora, mm. que producirla me cuesta porque sí, tuve que invertir en algo, tuve que hacerle mantenimiento y quizás tengo a un operador para el generador, o sea, esos son los costos operativos que igual tú tienes en cualquier otro lugar, pero que en el caso de tener la energía gratuita, o mejor dicho, a costo negativo inclusive, tú los otros costos los puedes manipular. Con ciertas palancas tú puedes decir, bueno, tengo menos personal, tengo más personal, hago una mejora acá, hago una mejora acá. O sea, esos son costos que dependen de ti. Diferente el caso de minar desde la energía de la red, porque en la red el productor te va a decir, o la compañía te va a decir, este es el costo, y tiene un costo positivo, pero tiene un costo, y tú no puedes negociar, bueno, a menos que por supuesto vayas creciendo, pero tú no puedes tratar de hacerte más eficiente para gastar menos en electricidad. Siempre la electricidad te va a costar algo fijo, digamos, por convención, y listo. Pero entonces el potencial aquí se pierde, porque acuérdate que no hay solamente biogás en las granjas de animales, hay otras fuentes también de biogás. ¿Cómo cuáles? Y en el caso
de lo que manejamos convencionalmente son tres. Una es el biogás que se genera de fuentes animales, de excreta animal. El segundo es a través de los rellenos sanitarios. ¿Ok? Los rellenos sanitarios es uno de los más simples porque ya hoy en día los rellenos se construyen de una manera que permite la extracción. Entonces tú ves ese gran relleno sanitario que una vez que lo cubren, tiene una especie de tuberías o de pozos conectados a las partes inferiores de toda esa masa orgánica e inorgánica que se lanzó en ese relleno sanitario. Y tú interconectas todos esos pozos y tienes una producción de biogás interesante. Y que, este, para muestra un botón, en ciudades como Monterrey, eh, Ciudad Juárez y otras, contadas con las manos, pero con los dedos, pero otras cuantas, ya tienen generación de eléctrica con biogás. Y te hablo de 12 megavatios, por ejemplo, en Monterrey. Y que le entregan esa electricidad a la red eléctrica para iluminar, por ejemplo. Entonces, hay un terrenito más avanzado así aquí en México para ese fin, para generar electricidad y entregar a la red. Pero bueno, igual se ve proyectos que tardan años para que les den esos permisos y bueno, poco la problemática acá. Y la tercera fuente, Luis, es minar ahora, extraer biogás a partir de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que es más o menos lo mismo que la de los animales, pero con excremento de humanos y básicamente toda la materia orgánica que sale de nuestras viviendas y de nuestras empresas y diferentes lugares comerciales, ¿no? Entonces, esas tres, pues, en esas dos, en el caso de las excretas animales y de humanos, tienen un proceso muy similar, biodigestor, tapado, y en el caso de rellenos sanitarios es un paso un poco más simple, sin necesidad de un biodigestor porque ya la digestión se está dando dentro del relleno sanitario. Pero este tipo de energía, producirla es muy costoso, ¿no? Si no, ya quizás se mencionara más a menudo como una energía alternativa, ¿no? Para al petróleo o incluso a otras, ¿no? O Es que sea, pareciera que producirla es más caro que cualquier otra fuente alternativa de energía. sí, el problema es que no tiene, el biogás no tiene o sea, tienes que hacer una inversión interesante, ¿ok? Vamos a decir que tienes que hacer una inversión. El tema es que la cantidad de energía o el volumen que tú generas por esa inversión no es del tamaño absurdo que es el de la producción petrolera, por ejemplo, en donde tú haces una inversión en un pozo y eso es un chorro demasiado, un flujo, una capacidad demasiado grande. En este caso el problema es diferente, Luis. En este caso el problema es qué hago yo con una energía que me está saliendo todos los días de mi granja y no la estoy aprovechando. Claro. Entonces, el enfoque puede ser un poco diferente. Entonces, cuando un granjero, una planta de tratamiento o un relleno sanitario se enfrenta a este problema, su respuesta es, ok, ¿puedo ganar algo de dinero? Sí, pero tienes que invertir. ¿Y cuánto dinero gano? Bueno, lo que me pague el servicio eléctrico o el servicio de gas. Y eso es un tantito nada más, o sea, no es algo tanto. Y tienes que hacer una inversión grande. Entonces, o sea, se transforma en un proyecto de retorno de inversión larguísimo. Nadie lo hace. Nadie lo hace. Cuando se hace, interesante aquí la mano artificial de los mercados, cuando se hace es porque existen tax credits que obligan o que ayudan a llevar a cabo estos proyectos o carbon credits, que son el mercado de los bonos de carbono a nivel mundial. Entonces es un mercado totalmente artificial. Básicamente, si tú ves hoy en día un desarrollo para generar energía eléctrica o energía, y escuché esto que es impactante porque no lo había redactado de esa manera en ningún otro comentario. Si tú observas cualquier proyecto de biogás en el planeta que se haya desarrollado y que esté ya produciendo, ese proyecto se desarrolló obligatoriamente con la mano artificial de alguien, de algún bono, de alguna mano del Estado que dijo voy a poner ese dinero, o sea, porque no hay manera económica de hacerlo hasta ahora. Entonces, quizás Hasta ahora. la minería de Bitcoin se vuelve en un sustento para ese tipo de energía.
Sí, pero quiero hacer quiero hacer un quiebre aquí en dos vertientes muy fuertes. Una es que hay dos maneras que se va a terminar de dar la minería en mi perspectiva, por lo menos hasta el momento. Una es que los mineros que ya son una empresa grande de minería, que están desarrollando granjas de minería en diferentes lugares del mundo, que están escauteando los lugares, un Dr. Miner, un Riot Blockchain, uno de estos grandes Marathon, todos estos, eso es una camada, eso es un estilo de minero, ¿verdad? Ellos no están buscando la energía limpia, ellos no están buscando el biogás, ellos están buscando la fuente de energía ya disponible muy rápidamente y que sea la más económica posible. Yo me muevo a donde tú estés, pero ya, eso es Bitfarms buscando en Paraguay, ese es ese mercado. Pero esos son los mineros buscando la energía. Ahora, el otro lado es la energía buscando a los mineros. Sí, en Y este caso los productores de biogás tienen la necesidad de deshacerse del biogás, ¿no? exacto. Y antes decían, bueno, puedo tener un pequeño ingreso produciendo este biogás. Ahora ya va, este ingreso es de este tamaño. Es interesante porque resulta que con esta inversión, moviendo estas palancas acá, no necesito la mano artificial de ningún estado y eso va a ser muy importante para cualquiera de los que esté desarrollando cualquier tipo de energía. Y no solamente esa, quizás la geotérmica, por ejemplo, quizás porque cambian los números totalmente. O sea, cambian los números de manera de que si alguien, Ricardo Salinas en un momento decidió construir una geotérmica, te pongo ese ejemplo muy interesante. Ricardo Salinas decidió en algún momento en la década de los 2000, 2010, decidió construir una planta geotérmica, ¿no? ¿Y cuál era su comprador? Había un solo comprador, es la red eléctrica y bueno, habrá un mercado o no, y habrá un precio estable, regulado o desregulado. Pero ese es la única salida. Ahora hay otra. Entonces, esa otra tiene otro número. Y si tiene otro número de ingresos, puede hacer que un proyecto se haga rentable de la noche a la mañana o que más bien el apetito del inversionista diga, ya va. O sea que en vez de tener este ingreso tan pequeño que tiene hoy mi planta de generación, sea cual sea el origen, yo tengo el doble, el triple. Entonces se convierte en una cacería hoy se convierte en un juego de el que tenga el recurso desperdiciado, el que tenga el recurso desperdiciado es el que va a buscar primero la minería. Y pueden haber recursos desperdiciados en muchos ámbitos, pero como estamos mencionando acá en este caso, esos tres es un clásico. El agua residual, la excreta y los rellenos sanitarios es energía desperdiciada por montones. Entonces, Habría que en ver lugar, también con el tiempo de qué manera esos intereses confluyen y terminan engranándose los productores de este tipo de energía desperdiciada y los mineros, ¿no? Porque realmente ahorita como que cada empresa de minería ya como que tiene su lugar, ¿no? Y tiene de alguna forma sus necesidades satisfechas, pues hasta cierto punto. Siempre va a pero haber ellos no van, scouting y una pero yo búsqueda siento de que ellos no, oportunidades, pero... pero yo siento que ellos no se van a conectar. No sé si Dima expliqué un poquito mal, pero Marathon y esos grandes nunca se van a conectar con estos otros por dos temas, por el tema de lo que te decía, de la velocidad y por la escala. No, lo que te digo es que los que tienen energía desperdiciada van a aprender a minar y van a aprender a minar, a hacerlo Claro. bien y van a minar. Nosotros, bueno, te quiero decir, igual lo que estamos haciendo nosotros no somos los primeros en hacerlo y tampoco somos los que más entendemos del tema, ¿no? Los número uno, no, para nada. Esto se ha hecho hay una historia muy interesante que narra cómo se estaba haciendo esto ya en el Reino Unido y nadie lo sabía. Y es una historia de una empresa que produce contenedores, o sea, que vende contenedores para mineros, como hay muchas empresas, inclusive en Venezuela, en varios lugares que te venden el contenedor listo para minar. Y ellos estaban vendiendo en el Reino Unido, creo que se llama Easy Crypto Hunter, el proyecto, y vendían y vendían, vendían. De repente uno de los dueños estaba revisando su lista de clientes y se dio cuenta que había muchos clientes de más de 50 años, señores, ¿no? Y le pareció extraño, pero ¿por qué hay tantos señores mayores? Y empezó a investigar y eran granjeros que estaban comprándoles los contenedores, porque allá tenían los biodigestores y los generadores de electricidad y conectaban sus pequeños generadores, sus pequeños contenedores de mineros y ya tenía 20 granjas en el Reino Unido despachadas y él ni tenía ni idea, ¿no? Desde quizás de hace unos 3 años. Entonces,
ya esto está ocurriendo. Lo que pasa es que, claro, lo que va a suceder es que quiero hacer yo y quiero, también es lo que te decía de mi meta, es llevar esta información lo más rápido posible a la gente para que pueda entender de que su recurso se pueda utilizar. Ahora, esto es común en las granjas de México y quizás de todo el mundo, que este problema de los desechos de energía con Sí, el no, biogás. el problema que hay en México que se ataca como se ataca como una consecuencia, pero que le da también fuerza al planteamiento de minar con biogás. Perdón. Es que em, lo normal de verdad en los lugares de México de tamaño medio, quizás no los muy grandes porque tienen un riesgo muy alto, pero en granjas de mediana escala lo más normal, me da pena decirlo, pero lo más normal es que los desechos se tiren a la cañada, al río, a una canal, así no me importa qué es lo que suceda con 20 toneladas de excreta de cerdos todos los días. O sea, una locura de cantidad de desechos que termina contaminando deja quieto contaminar el ambiente como un gran ser gigante de la tierra, ¿no? Te está contaminando la zona donde tú vives, donde comen tus trabajadores, donde se enferman y padecen enfermedades después. El Eso es agua que bebes, claro. el agua que toma. Eso es un problema serio en México y en toda Latinoamérica. Y entonces, y yo diría que más serio que el problema de los mechurrios y de botar es más serio porque es más tangible. El otro tardará años en desarrollarse y bueno, quizás tú ves una luz al fondo de aquellos pozos petroleros a lo mejor en la faja petrolífera del Orinoco, pero no es lo mismo que tú tengas el olor y el desperdicio y las moscas aquí al lado de tu comunidad. Entonces, ese es el tema que sí lo resuelve y lo ataca, ¿no? Como una consecuencia de intentar aprovechar la energía en la minería. Quizás sí sería una alternativa directa a la contaminación. Minar Bitcoin con esto, a través de estos desechos procesados, ¿no? Porque obviamente una vez que son procesados no son tan contaminantes. Sí, O sea, definitivamente. si creas la energía sería una alternativa, entonces minar Bitcoin como una solución para esta contaminación ambiental. Sí, pero acuérdate lo que te digo, neutralizas lo que causa enfermedades y problemas. Cuando la materia orgánica entra al biodigestor, no se desaparece en forma de biogás. ¿Ok? Ella Algo queda, sí. bastante queda, le exprimimos el biogás, le aceleramos ese proceso para neutralizar el líquido y el sólido que sale, que queda prácticamente listo. Bueno, le falta una segunda etapa mucho más suave después, pero ya queda prácticamente listo neutralizado para irse a hacer abono e irse a hacer líquido para hacer irrigaciones y para utilizarlo como, o sea, rápidamente pasa a ser algo que tiene valor, además, porque hacer la composta y hacer esa otra parte de verdad lleva muchísimo más tiempo si tú no le haces el proceso de digestión. Entonces, Incluso puede llegar a convertirse en un commodity regional al ser sí, quizás comercializable, ¿no? Estas formas de abono, estamos hablando de toneladas y total, sí. Sí, de hecho, en nuestro caso lo utilizamos, entonces, y lo utilizamos en las granjas que tenemos de nuestro mismo grupo y utilizamos ese residual y queda lista para utilizarlo. ahora Y la idea habría, también ajá, es escalar esto. Creemos en que esto, por la ventaja geográfica que tiene la minería de Bitcoin, que no se tiene que localizar en un lugar, esto se puede ubicar en diferentes puntos. Esa flexibilidad que tiene la minería es lo máximo porque nos permitiría hacer quizás agrupar inclusive un hub en algún lugar perfecto en una zona, en México y en cualquier lugar de Latinoamérica, donde tú digas, bueno, voy a unir aquí el desecho de 12 granjas de diferentes tipos que tengo alrededor y 3 productores lácteos que hay en esta zona, y todo eso lo voy a utilizar y capaz no tener un pequeño desarrollo de 250 kilovatios, sino tener 12, 20 megavatios generados y desarrollados para minar
como nunca antes se había logrado, porque siempre necesitabas la mano artificial del bono de carbono, o la ventaja fiscal, o no sé qué, para poderte llevar a cabo un proyecto. Bueno, la idea es hacerlo de una manera diferente. Ahora, estuvimos hablando de México, pero ya que comentas esto de ese potencial, ¿crees que sea esta manera de producir energía, crees que sea reproducible en otras partes del mundo? O sea, hablo distanciándonos de México, en otros países. Total, total. Mira, yo siento que va a ocurrir primero en los lugares más tecnificados, ¿no? Eh, pero hay una pequeña paradoja allí. Justamente por esa mano artificial, en Estados Unidos todavía no se ha visto casos fuertes de minería de Bitcoin con biogás, porque estos grandes proyectos están financiados no solamente en su creación, sino en su operación. ¿A qué voy con esto? Probablemente una molécula, o sea, un metro cúbico de biogás en Estados Unidos, el productor del biogás le estén pagando un moncerro de dinero artificial totalmente por estos temas de, sobre todo por los tax credits y los carbon credits que ya tienen. Entonces, quizás compite el uso de ese gas con esa mano artificial con la minería. Entonces, como hay una pequeña, puede ser que haya competencia, quizás el productor cuestione mucho más la idea de minar y diga, no, yo prefiero seguir con mi buena lana que me está dando mi mercado artificial acá. Pero en lugares como por ejemplo en España, ya hay un desarrollo y una empresa que por ahí te puedo dejar el enlace para que la ubiques. Hay una empresa que ya lo está haciendo, se siente que es algo de mediana escala y tienen ya unos mineros conectados y funcionando con un biodigestor. Pero esto yo me lo espero que detone brutalmente en países digamos, de tradición ganadera por excelencia. ¿Por qué no Argentina y Uruguay? En donde en Uruguay quizás minar está prohibido, Brasil, es por ejemplo, prohibitivo, también. mejor dicho, por el tema del costo eléctrico, y quizás Argentina, algunos lugares sí, algunos lugares no, pero hacer minería off the grid, que tú sales totalmente del punto de la red, es una ventaja interesante y pues, tú mismo lo dices, Brasil, o sea, la minería iba a ocurrir. Y yo siento que tenemos que hacer votos y esforzarnos, en mi caso particular, mi misión es esforzarme en que explicarle que la minería, y realmente esto es lo más interesante, en muchos de estos lugares y aplicaciones que te estoy mencionando, ya tienen hasta el generador. Se tomaron la molestia de hacer un biodigestor, se tomaron la molestia de poner un generador y algunos casos se autoabastecerán, algunos casos le entregarán energía a la red. Pero ya esos casos están vigentes. Entonces, lo impresionante es que puedes estar a una llamada de distancia de contarle a un granjero, operador de relleno sanitario, operador de planta de agua residual, decirle, ¿tú tienes generador? Sí. ¿Cuánto estás recibiendo tú por cada kilovatio hora que te entregas? Como un ejemplo. No, me dan 5 centavos de dólar. Bueno, sabes que te pueden dar 30, ¿no? O sea, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? Sí, o sea, inventaron esto que se llama Bitcoin, ¿no? Y la minería resuelve otro problema, pero como su producto te pueden pagar. Y le cambias la mentalidad a una persona que estaba dada a que le dieran monedas a que reciba una buena cantidad y eso va a detonar ese proceso que yo te digo, ¿no? El que tiene la energía va a decir, epa, pero ya va, me están jodiendo hace rato, ya me están robando hace rato, ya yo quiero tener un mejor ingreso. Y eso es lo que va a suceder un No, y poco ahora con... si tomamos en cuenta que están recibiendo esos ingresos en una moneda que se infla y se imprime y básicamente le están dando dinero ficticio con estos bonos del carbón y estos créditos Y te quiero hacer una pregunta. ultramasivos, o sea, Te voy a poner ahora en los zapatos de uno de estos tipos. Imagínate que imagínate que tienes un relleno sanitario y estás generando electricidad y como te digo, te están dando algo, tú no sabes si es mucho más o mucho o poco, pero bueno, es el único comprador que tú tienes de tu producto que es la energía. Y de repente, Ricardo te enseña algo de la minería de Bitcoin, montamos un proyecto y llenamos tu instalación de relleno sanitario, la llenamos de mineros y estamos minando a todo dar. ¿Qué crees tú que sucede
si nos va bien, si le va bien a Luis con ese proyecto, ¿qué crees tú que va a suceder cuando tus bolsillos se llenen de dinero? Se va a correr la voz entre los demás. Pero ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te vas a tomar ese dinero? ¿Te vas de fiesta? ¿Te vas de rumba? O si pudieras hacer invertir en algo, ¿qué harías? Sí, lo vuelves a invertir, bueno, o sea, desde la En lo que perspectiva sabes, de... ¿no? O sea, lo vas a o volver a sea, invertir en lo que entiendes. Y si tú ujú, eras una persona que operaba este tipo ese de tipo de, instalaciones, claro, vuelves a lo que vas a querer hacer es montar más. otra vez, claro, Claro, porque te funcionó la primera. exactamente. Ujú. Si tú tenías 10.000 cerdos, lo más probable es que tengas más cerdos o tengas proyectos de crear más o tengas conocidos en otras granjas. Eso lo que va a hacer es que se multiplique. Y entonces lo único que hay que estar pendiente es si esto realmente se multiplica. Porque todo esto que te estoy diciendo yo puede ser mentira, pero la minería de Bitcoin es el camión de verdades más transparente que hay. Si tú ves a alguien que está minando, es porque puede hacerlo sin perder dinero, porque nadie va a minar para perder dinero. Entonces, es lo más transparente que hay. Si esto que te estoy diciendo yo es cierto, mientras más personas se enteren, más vamos a tener que verlo y se va a tener que repetir. Si no, es porque simplemente no era rentable, no era redituable y tenía más problemas que solucionar. Es Entonces, lo que hay que estar como, es como un efecto dominó, ¿no? Se va corriendo la voz y digamos que las piezas van cayendo uno a uno y se va extendiendo esa buena noticia de estos negocios interesantes pero con la minería, ¿no? Pero es rápido y es inclemente cuando hay una cuestión que no funciona. O sea, si el negocio de la minería no te puede dar esa ventaja, se desaparece, se va a otro lugar. Porque eso es lo importante. Que Como vimos alguien... con que pasó con China, por ejemplo. Que en China Exactamente. fue algo mucho más drástico porque fue una prohibición directa y quizás no fue un fenómeno del mercado, pero fue algo drástico que eh, entró en efecto la prohibición y los mineros huyeron de allí, ¿no? El negocio, digamos. Y el mercado decidió dónde ponerlos, porque se ubicaron en donde había mejores ofertas para ellos, mejores oportunidades. Yo lo veo mucho con minar con energía solar, porque aunque soy obviamente amante de aprovechar cualquier fuente de energía que sea limpia y esté interesante, a mí me cuesta ver a alguien que esté minando con energía solar, de verdad. O sea, que lo haga a escala redituable y que sea su nicho, por ejemplo, a mí me cuesta verlo. Si hay alguien que lo está haciendo, no es el que aparece en la foto, ¿sabes? Entonces, eso me pone muy atento a decir, si no lo estamos viendo, probablemente es porque no lo necesita el que tiene la granja solar. Ahora, si nosotros empezamos a ver personas que tienen granjas solares, que están perdiendo dinero si le entregan electricidad a otros y prefieren entregarse a los mineros, venga. Entonces, ahí es cuando el simple hecho de observar si se está minando con esa fuente de energía empieza a florecer, es un muy buen indicativo. La geotérmica, por ejemplo, puede ser otro ejemplo, ¿no? Ujú. Bueno, ya estaremos viendo a ver a dónde nos lleva esta aventura, ¿no? Porque tanto para los mineros como para los productores de energía es un proceso de descubrimiento, ¿no? Del mercado y de cómo funciona todo, ¿no? Ambas partes, porque los mineros aprenden de energía y los que están en el ramo de la energía aprenden de minería, ¿no? Entonces, son como dos bandos aprendiendo mutuamente uno del otro al mismo tiempo y viendo cómo encajan mejor las cosas. Y si Ahora me preguntas a mí, yo creo, pasemos, yo creo que la energía o los energéticos, digo, las personas que se dedican a la energía se van a comer a los mineros. No los mineros no van a ser los nuevos desarrolladores de energía. Creo que no. sí, es que mira, es un mercado tan, o sea, están tan estrechamente relacionados, pero realmente la energía, el mundo la necesita, ¿no? Y es como el eje central de muchas dinámicas en el planeta, ¿no? Entonces, Sí. creo que sí, o sea, es un monstruo mucho más grande, obviamente, la industria de la energía que la de la minería de Bitcoin. Pero bueno, te interrumpí, perdóname, Luis. No, tranquilo, no, gracias por la explicación de toda esta dinámica de negocios y también de cómo funciona
el biogás, la generación de energía de biogás. Y nada, quería como para la última parte de la entrevista que nos dieras tu visión sobre el escenario regulatorio de Bitcoin y de la minería de Bitcoin en México. ¿Qué has visto? ¿Qué se proyecta que suceda para este año? A lo mejor va a haber un efecto dominó del Salvador en Centroamérica. No sé, ¿qué opinas? ¿Qué puede haber? Sí. Mira, a nivel regulatorio, en México, para la minería, no se ha hablado de nada. Es una mesa, un pañuelo en blanco, digamos. Que lo siento que es muy bueno porque desde mi perspectiva, yo creo que tener una industria que ninguna persona del gobierno haya comentado en absoluto, ni nada bueno, ni nada malo, te permite contar tú la historia, narrar tú los detalles de la historia y el por qué. Es diferente al escenario en Estados Unidos, si te fijas, y obviamente que tú eres una persona de medios, has podido ver toda la evolución, ¿no? Y desde hace mucho tiempo hay políticos involucrados con Bitcoin y con la minería de Bitcoin a fondo en Estados Unidos. Y las matrices de opiniones van y vienen. Es un poquito, lo que yo siento que hay que aprovechar es que, como en algunos casos sucede, con algunas adopciones de algunas tecnologías y que llegamos a veces de segundos o de terceros en muchos asuntos internacionales, en la minería estamos llegando así, pero aquí no tenemos, gracias a Dios, y en muchos países también de Latinoamérica, no tenemos una matriz de opinión al respecto. Entonces, nuestra labor es, para acercar el tema regulatorio, a, la primera y la sine qua non, así queramos o no, seamos antirregulación o pro-regulación, lo que sea, lo primero que hay que contar es la narrativa, la historia. La minería de Bitcoin, a diferencia del uso y la adopción de Bitcoin, esto es muy diferente. La minería de Bitcoin es lo único que conecta a Bitcoin con la tierra. Es lo único que conecta a Bitcoin con el mundo real. Tú puedes reírte de alguien que te dice, ay, vas a banear Bitcoin, jajaja, es imposible. ¿Por qué? Porque Bitcoin no existe físicamente, pero si tú quieres banear la minería, puedes hacerlo. Entonces, tomarse en serio el tema regulatorio para la minería de Bitcoin es sumamente importante, porque en mi opinión muy personal, los estados suramericanos no son muy amables con las nuevas tecnologías y pueden pecar muy a menudo de sobreregularlas y de obligarlas a que entren en un canal que al final lo que va a hacer es que esas tecnologías no existan, no florezcan. Es muy diferente, de verdad, la cultura y es una de las cosas que hay que valorar de países como Estados Unidos, la cultura del libre mercado, la cultura del libre desarrollo a lo máximo que se pueda y bueno, después de entrar al estado regular, eso de verdad, somos todos testigos de que Estados Unidos es valioso por eso. Llámese lo que está ocurriendo en Texas, donde no hay regulación de minería de Bitcoin y es el centro mundial hoy en día de la minería. Cosas que no podemos hacer acá. En el momento en el que salga algo a flote en algunos de nuestros países a niveles de ese tamaño, por ejemplo, que están haciendo en Texas, el Estado va a querer tocarlo y lo va a tocar de una manera que le va a tumbar un pie. Por eso yo creo, a pesar de que quizás nosotros nos relacionamos mucho con personas libertarias y que son antiestado, yo creo que en nuestros países, y va a ser mi propuesta aquí en México, hace falta una regulación para la minería, pero para reconocerla y para protegerla. Definitivamente creo que concuerdo con la posición de varios de los mineros y algunos senadores en Paraguay, en donde ya sacaron un proyecto para reconocer y proteger a la industria. Ahora, de qué manera se protege? Porque muchas veces las regulaciones que hay respecto a la minería de Bitcoin en los países no es para proteger la minería, sino para proteger el sistema eléctrico de la minería. Ocurre al Epa, revés, pero ¿no? Como que, dijiste varios países o sea, exacto. el enfoque es como para evitar que los mineros se adueñen de Total. la red eléctrica nacional. Creo que ese es un poco el enfoque en Venezuela, donde los mineros están relegados a un área industrial donde tengan capacidad y está bien, o sea, hasta cierto punto es comprensible, pero el enfoque no es como darle la prioridad a la minería, sino
es como blindar al sistema eléctrico de la minería, ¿no? Y también pensé en China, porque justamente ese ejemplo que dijiste es un ejemplo de que se puede también, digamos, utilizar como analogía para lo que sucede en China, porque en China también dices, lo voy a banear, entonces mando una regulación para evitar que esto suceda y tendré mis motivos ambientales, protección de la red o lo que tú quieras. Tus motivos los tienes, pero es la diferencia que hay, Luis, entre, de verdad, y creo que no dice mucho énfasis, pero hay diferentes tipos de regulaciones con diferentes objetivos. La regulación que yo te estoy hablando es una regulación que promueva, hay pocas de esas, pero hay regulaciones, leyes o diferentes estructuras en la forma en la que hay de regular, pero que promueva, reconozca y proteja a la industria del mismo Estado. Es decir, básicamente ayudar a que el que no tenga noción de qué es la minería lo entienda y diga, ah, no, yo no puedo atacar a estas personas porque son un consumidor más, aquí no están haciendo ninguna actividad ilegal, así que por lo tanto están protegidas por las mismas leyes que ya existían antes. Pero sí, o sea, es muy delicado el tema porque de repente de la nada se puede, te puedes ir de más. ¿No? De repente tú dijiste, bueno, yo quería era proteger y te no, tómala, o ahora no puedes hacer granjas de más de 10 megavatios. ¿Por qué no? Entonces, eso es un tema que a mí me trae muy preocupado y que es por lo que yo siento que yo no soy tampoco tan pro regulación, porque yo conozco la industria donde he vivido, en la industria energética y del gas natural, y sé que hay cosas que son una locura, pero siempre se ha construido de una manera, y creo que tenemos la oportunidad de nosotros, los que estamos desarrollando la minería, de empezar a picar la piedra y decir, propongo a esta pequeña escala que se regule de esta manera, que se hagan estos esfuerzos, que tengas este tipo de certificados, ¿qué tal? Para que no venga un Estado y diga, no, vamos a poner licencias, son costosísimas y nadie puede acceder a ellas. Entonces, esa protección yo creo que es importante en mi punto de vista, porque si no, no podemos tampoco acceder a tantas fuentes de capital. Nosotros mismos somos, nosotros México, somos uno de los países que tiene mayor acceso a capital para invertir, pero inclusive somos súper suspicaces a la hora de poner capital si no está súper garantizado que mi industria es difícil que coloquen capital. Ha sido difícil crear unicornios como Bitso, por ejemplo, ha sido complicado. Y que se participe en esa lana no es como en Estados Unidos, que dicen que te estornudas en San Francisco y te caen 10 millones de dólares para sacar tu empresa. Entonces, la única manera que yo veo que esto puede dar un pequeño salto es que imagínate que un Estado, inclusive El Salvador, que no lo ha hecho todavía, pero imagínate que un Estado diga, reconozco y promuevo aquí la industria de la minería, pero a nivel de ley, por ejemplo. O sea, eso trae capital mucho más rápido, a mi entender, mucho más fuerte que la propia adopción. Para mí, yo creo que es más, el tema turístico trae capital, Bitcoin Beach y todo esto, y toda la movida, por ser el primero va a traer muchísimo capital, pero el tema energético va a traer el capital de verdad, el capital que habla de millones y miles de millones de dólares. En México no hay ninguna situación o contingencia energética así que amerite regular tanto la minería. Por ejemplo, aquí en El Salvador, no es que hay alguna circunstancia así delicada, pero la energía no es nada barata. Entonces no hay mineros de Bitcoin. Yo no he conocido al primero desde que estoy aquí. He conocido algunos de Ethereum que minan con GPU, pero esos consumen muchísima menos energía. Y hasta ahora el que más, o sea, el minero más grande es el gobierno. El minero de Bitcoin más grande aquí en El Salvador es el gobierno. Entonces, no sé si en México hay algún tipo de situación excepcional, no sé, que le caen los huracanes o los cambios de estación, que No, se la consuman más y restricción, no tenga capacidad o algo. como en todos los países, hay lugares en donde llevar energía tiene sus restricciones. O sea, habrán también acá en México líneas de transmisión que están un poco saturadas, cosas por el estilo, ¿no? Pero no son el grueso. Lo que sucede acá en México es que el costo de la energía eléctrica es alto. Porque sí, a ver, el gas se importa, estamos relacionados mucho con los precios internacionales y tenemos una industria eléctrica que no es
no es muy eficiente en costo, ¿ok? Es una industria eléctrica pública, pues es la empresa del Eh, Estado que más personas tiene en su nómina, que el costo de las pensiones, mm, el costo de las pensiones de los jubilados de CFE, que es la empresa eléctrica de acá, ya es superior al costo de las nuevas inversiones que se hicieron en un año. O sea, porque en un año se le dio más dinero a los pensionados que a los nuevos proyectos. Entonces, te habla de una carga y una empresa de un elefante que se mueve muy lento y que es ineficiente. Entonces, eso hace que el costo sea más elevado de la energía y bueno, ahí tienes un problema. Entonces, ¿qué creo yo que puede suceder aquí en México? ¿O qué es lo que yo siento que debe suceder aquí en México? Primero, entender algo, Liz. La capacidad de generación de México, para que tengas una idea, es de generar 84.000 megavatios. Pero eso es como, la energía siempre hay que entenderla como si fuera el motor de un auto. Tu auto puede tener 200 caballos de fuerza, no sé, si tienes un buen auto, tienes 200 caballos de fuerza. Pero no quiere decir que cuando tú vayas, lo uses todos los días a la autopista para llevar a tus niños y todo lo demás, estás usando los 200 HP. De hecho, probablemente nunca utilices esos 200. Quizás te muevas siempre en 100, 80, aceleraste, bueno, estás en 150 y así vas. Así funciona el sistema eléctrico de todos los países. Tienen una capacidad instalada y van utilizando, dependiendo de la hora del día, cierta capacidad o menos capacidad. La capacidad actual de México supera los 80.000 megavatios de generación. Y nuestro consumo, como en un país que tiene suficiente generación, están alrededor de 40, el promedio es como de 45, de 40, 37, y ahí se está moviendo todo el tiempo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Todas las plantas de generación, virtualmente todas van a tener en promedio el doble de capacidad de lo que les consume, ¿no? Todo el día. Entonces, ahí es donde la minería de Bitcoin, el punto donde es mejor minar, es lo más cercano a quien está produciendo la energía eléctrica, ¿no? Entonces, donde yo aviso que esto se va a transformar en algo gigantesco es en los centros de generación. Por eso claro, yo al siento... tú invertir en los centros de generación, estás No, 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 invirtiendo. no invertir, no invertir. Me refiero a que aquí hay, no sé, te voy a poner un ejemplo, 100 plantas de generación con gas natural. Existen. Esas plantas tienen capacidad que les sobra. Y de hecho, una planta de 200 megavatios, que siempre está entre 100 y 120 y 150, eso otro que les sobra es capacidad, es dinero perdido, es dinero que no estás utilizando. Ujú. Entonces, lo que te quiero decir es que el punto donde se puede dar la minería a escala en un país como México es saltarse estos tramos que ya se saltaron los estadounidenses. Empezaron que sí minando en casa, ya dijeron, ya bueno, ya vamos a hacer enseriarnos, y ya están diciendo, bueno, ya estamos enseriándonos ya ¿por qué no nos ponemos ya adentro de la planta de generación? En vez de Sí, estar conectándonos. Entonces, ahí es donde yo digo que países latinos, México, ya, vamos a buscar, y resulta que México es muy interesante porque tiene una industria privada de generación interesante. Más del 30% de la generación en México se genera de plantas privadas, que dieron concesión a los estados para que se pudiera dar. Entonces, esas plantas tienen excedente y te deja una en bandeja de plata, que yo creo que es de las cosas más importantes que va a potenciar la minería y nadie lo sabe, es que el Estado está sacando ahorita una regulación para reformar la Constitución de manera de que sea el Estado, a través de su empresa eléctrica, el que decida a discreción qué empresa va a generar la electricidad que se va a consumir. ¿Ok? Imagínate que está ese escenario. Este, ahí en ese caso, no pero me... esto pone la energía o sea, y su distribución en manos del Estado totalmente, ¿no? O sea, el Estado decide quién le vende a Exacto. quién. ¿A quién le compra? Porque ahorita como funciona el mercado es que hay un centro en donde, imagínate que es una cesta en donde el productor puede colocar su energía, ¿no? Y Mm, el productor dice, ok, yo hice con solar y puse 100 megavatios. Ah, yo hice con eólica, lo puse aquí. Y luego el mercado decide a quién comprarle. Porque tú como usuario grande, industrial, tú puedes decir, no, a mí me cae mejor Luis porque yo quiero comprar la energía a él porque él me la va a vender más barata. Y tú se la compras a Luis. Lo que te estoy diciendo que va a hacer el Estado es un poco agarrar ese círculo y decir, no es tanto así. Ustedes privados los voy a limitar.
solamente me van a poder generar máximo el 46% de lo que necesita el país. Entonces, si ustedes estaban generando más, no sé qué van a hacer con su energía. Así es el escenario que se está planteando. Los generadores privados Bueno, les están diciendo, puede ser que te lo compre o no, pero hey, si habíamos hecho un mercado aquí para que si mi energía es barata, no, pero es que se le está comprando muy poco a mi empresa y mi empresa que está ahí también necesito que le compren energía. Y la respuesta, pero ya va, hay un mercado para eso. Si no le quieren comprar es porque a lo mejor es muy costosa. No, no. Ahora sí, por decreto y luego poner la constitución, yo administro todos los entes descentralizados que habían para regular el tema del mercado. Por eso es que está habiendo tanto ruido. Entonces, te cuento toda esta historia para decirte que los generadores de energía en México, es muy probable, todavía no se sabe si esto se termina ejecutando en 2 meses o si quizás tarde un año, pero es muy probable, y varios expertos coinciden en que sí se va a dar la reforma, que los generadores de electricidad en México, productores eléctricos, en algún momento, algunos de ellos les digan, ya no necesito tanta energía tuya, bájale dos a y la planta, bájale dos a la planta. ¿Qué crees tú que pasa? no, va a haber un excedente de energía brutal de repente, ¿no? O sea, tan rápido como entra en efecto una ley, puede haber un volumen muy alto de energía disponible. Y disponible a la venta para el mercado privado, ¿no? Porque si el gobierno no la compra y le queda en manos a estos privados, se la venden a otros privados. Exactamente. Mm. Exacto. Claro, ¿quién te compra en una planta en donde tú construiste una planta grandotota y salen 3 cables nada más porque son? ¿A quién más se la vas a entregar? Ah, ¿vas a construir otros 3 cables y los llevas a Estados Unidos o los llevas? No hay manera. Entonces resulta Bueno, el transporte es caro. Yo asumo que como decías, los mineros se van a acercar o los clientes se van a acercar. No, Eso, pero que la anécdota que te iba a decir es que quizás hay alguna persona que esté ligada al mundo eléctrico y que entienda de Bitcoin. Y quizás esa persona ya está entendiendo qué es lo que va a suceder con la hidroeléctrica del país, si esto se da, y quizás esta persona ya se está preparando para eso, ¿no? Entonces, lo único que nos separa aquí, Luis, es la información. Y ahí yo te quería hacer una vez el voto de confianza igual a portales como ustedes, Criptonoticias y de verdad todos los que están dedicándose a tocar estos temas, a que veamos esto y sea nuestra misión que esta información la entiendan los demás, porque mientras más rápido esto se dé, va a ser bueno por todos lados para todos los que se enteren. O sea, que esto ocurra en sí, México, que esto ocurra en México solito se va a dar la minería, solito va a haber oportunidades de trabajo para cualquiera. Esto puede ser Bitcoin Country mañana y Bitcoin Mining para todos. Entonces, es un buen mensaje por ahí para dejarte porque ya está sucediendo y hay algunos muy pocas personas que lo están viendo y bueno, yo sé no, que y cada vez va a ser más. ya escucharon a Ricardo, nuestra querida audiencia. O sea, estos temas nada más los van a escuchar en este tipo de conversaciones con los medios de comunicación y los protagonistas también de estas historias en proceso, en desarrollo. Realmente a veces estamos curioseando sobre minería y aprendemos quizás las cosas técnicas o cómo funciona, pero ignoramos todo este trasfondo de empresas privadas compitiendo a ver quién se deshace de la energía a mejor precio y todo este tema que entran muchos actores en juego. Así que te agradezco, Ricardo, y bueno, no queda más para despedir esta completa entrevista. Ojalá podamos repetirla pronto, ya cuando Biomining esté al 100% y la regulación en México quizás de unos pasos más avanzando a lo largo de este año. Y bueno, nada, a nuestra audiencia, recordarles que se suscriban a nuestro canal, le den like a este video, nos sigan en Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook y Telegram como Criptonoticias. Y bueno, a Ricardo Carmona lo hemos visto muy activo en Twitter también, organizando espacios, una persona de verdad muy abierta, en contacto con la comunidad, con los pies en la tierra. Y nada, Ricardo, ¿dónde te podemos seguir? Gracias de verdad por las palabras, de verdad muy honrado. Y allí sí, les doy yo creo que el canal en Twitter
para conversaciones directas, Ricardo-NGV pequeña o V. Y en YouTube, por supuesto, el YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, está el podcast Minería Disruptiva. La idea es esto, ¿no? Conversar de minería y del impacto que tiene la minería, más allá de entenderlo y cómo minar, ya ese paso subsiguiente, ¿verdad? La invitación es a eso y a que se incorporen. Y si conocen a alguien que está en el mundo energético, a alguien que está en la exploración de petróleo, en la producción de energía, hagan el comentario de que existe un comprador que, que te puede dar muchísimo más valor por cada uno de esos electrones o cada uno de esos metros cúbicos de gas que tú estés entregando como energético, y ese comprador es la minería de Bitcoin, y no lo tienes que hacer con mi compañía. Esto no es Sí, no. un spot de venta. O sea, esto es un simple tema físico de un invento que antes no existía y que lo puede hacer cualquiera de nosotros el día de mañana. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Hasta Gracias a luego. ti, Liz. Hasta luego.